comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el padre Óscar Fernández Expósito desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María y a cuantos nos estáis escuchando en estos momentos, ya sea en vuestras casas, ya sea en vuestros trabajos, a quien les sea posible, o también en la carretera. Deseo que descubráis la presencia de Dios en cada momento de vuestra jornada y que os abráis a su amor. Hoy me encuentro en un lugar muy especial, me encuentro en Santiago de Compostela, en el seminario, que acaba de comenzar este curso, una nueva etapa al haberse convertido en un seminario interdiocesano, el Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago. Forman parte de él las diócesis de Santiago de Compostela, Mondoñedo Ferrol, que es la mía, y también Tui Vigo. Y estoy aquí con uno de sus formadores, don Ángel Carnicero Carrera, formador del nuevo seminario interdiocesano, y además delegado de Pastoral Vocacional de la diócesis de Tui Vigo. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Óscar. Encantado de estar contigo y con todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Pues, Ángel, esto de Seminario Interdiocesano de Galicia, ¿de dónde viene esta experiencia? ¿Cómo está resultando? Ya llevamos varios meses. Tú eras hasta hace poco el rector del seminario de Tui Vigo y ahora de repente te ves formando parte de algo como más grande. ¿Cuál está siendo tu experiencia? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que ya desde hace bastantes años, digamos que flotaba en la mente y en el corazón de muchas personas la necesidad de crear, yo creo que un seminario interdiocesano, que era más un sueño y un deseo que una realidad en la que se estuviesen, digamos, empeñando, ¿no? Sí que es verdad que hay una referencia que es ineludible, la convocatoria que el Papa Francisco hace a los obispos de España el pasado mes de diciembre, para repensar juntos la realidad de los seminarios y de la formación de los seminaristas en España. Yo creo que esto alentó especialmente en los tres obispos implicados, el arzobispo de Santiago, los obispos de Tui Vigo y de Mondoñedo, un poquito la urgencia de poner en marcha ya esto, de no dejarlo para más tarde. En este sentido, yo creo que ellos comenzaron unas conversaciones hasta que nos lo comunican a los que ellos le elegían como miembros de los que somos ahora el nuevo equipo de este formativo, de este seminario interdiocesano, y empezamos a trabajar los tres, el rector, José Antonio Castro Lodeiro, de la Archidiócesis de Santiago, y los dos formadores, uno de ellos Juan Basoa de Mondoñedo Ferrol y yo de Tui Vigo, empezamos a trabajar a mediados de mayo. La primera fase fue una fase sobre todo de elaboración de los documentos que se nos pedía de la Santa Sede, los estatutos, el reglamento, el proyecto formativo y ya, como tú decías, desde mediados de septiembre ya el curso normal. Entonces realmente ha sido poco tiempo, pero hemos ido viendo que la cosa iba saliendo bien. Lo que yo interpreto como un milagro del Espíritu Santo, en el sentido que tanto en la convergencia de los miembros del equipo, la valoración que hacemos de estos 2 meses y pico que llevamos de curso, yo creo que tenemos que reconocer todos que creemos que es fruto de la acción del Espíritu. Personalmente, yo lo estoy viviendo también como un momento de rejuvenecimiento vocacional, porque de alguna manera, tú decías algo más grande, es cierto. Supone para mí entrar en una comunidad de 22 seminaristas. Nuestro seminario sobrevivió el año pasado con 2. Sabemos que solo es un seminario, es una cosa... El seminario de Tui Vigo solo, como tal. Solo como tal, del que yo era rector junto con otro compañero que era el director espiritual. Y aquí, con el poder compartir la experiencia con 22 chicos de 3 diócesis distintas y con 2 compañeros sacerdotes, 3 con el director espiritual de las otras diócesis, para mí, en clave así más personal, está siendo un momento de gracia, de revitalización del ministerio y también de crecimiento y aprendizaje para mí. Claro, es decir, el seminario interdiocesano a veces parece que es como fruto de la necesidad. Parece que como somos pocos, nos unimos.
Entonces, ¿tú crees que en este caso se ha hecho de la necesidad virtud? Probablemente tenemos que afirmar las dos cosas. Sí que es verdad que hay necesidad, porque los números de las comunidades eran cortas, pero yo creo que en ese contexto sí que los obispos han tenido la lucidez suficiente pues para aprovechar este momento, pero no vivirlo, digamos, a la desesperada, como si dijésemos, constituimos un seminario porque no tenemos más remedio, sino que yo creo que aprovechando esta circunstancia, yo creo que los obispos con valentía pastoral y eclesial dan un paso adelante, y yo creo que sobre todo están secundando la invitación y las sugerencias del Santo Padre, pero yo creo que también un poco el latir y el sentir de lo que el Espíritu nos está pidiendo ahora. Yo creo que todo está siendo para bien. El seminario es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes, los candidatos al sacerdocio de una diócesis. En Galicia ahora mismo pues existen 5 diócesis, 3 de ellas han decidido unirse para formar un seminario interdiocesano, en este caso en Santiago de Compostela, que es la diócesis más grande y la que además pues está un poco más céntrica. Es verdad, Óscar, detrás de todo esto la preocupación es la de todos, ¿no? La del Papa, los obispos y toda la Iglesia, es mejorar la formación de los seminaristas. Yo creo que tenemos que tener una mirada muy cordial y tener claro que lo que está en juego, que es a lo que todos nos interesa, es la mejor formación de los seminaristas. Y esto es evidente que en comunidades pequeñas pues es más difícil, ¿no? Yo recuerdo que el Papa decía, pues ni comunidades de 20 ni comunidades de 200. Claro, si vamos a realidades como la nuestra, una comunidad de 20 ya es grande, una comunidad de 200 ya sería impensable. A lo mejor hay realidades en América donde hay seminarios así, aquí es como muy complicado. A mí me parece muy importante que la clave es discernir la calidad de la formación. En esto tenemos que ser todos como muy exigentes. En todos los aspectos, digamos, en el intelectual, en el espiritual, en el pastoral, en la vida comunitaria. Sí, eso, yo creo que la clave es esto. Es un momento para pulsar bien, sin agobios, pero sí siendo exigentes esta calidad, que se discierna si realmente la propuesta formativa en nuestros seminarios redunda en una buena formación, como tú dices, en todas las dimensiones, porque no podemos dejar de pensar que cuando estamos formando a los seminaristas tenemos que tener un poco la mirada en el presente, pero también en el futuro. Estos son los futuros sacerdotes de Galicia, y además la sociedad, que está cambiando desde hace mucho tiempo, va a experimentar en cuanto a la realidad eclesial unos cambios todavía mucho más profundos, tanto de secularización de la sociedad como de carencia de ministros de la Iglesia. Siempre ha sido fundamental la formación en los seminarios y los seminaristas. Ha sido algo que ha cuidado con muchísimo esmero la Iglesia siempre a lo largo de la historia, pero ahora quizás, como tú dices, de un modo particular, porque los desafíos se multiplican y al mismo tiempo también pues experimentamos las dificultades tanto en el propio, a nivel interno, ¿no?, de la vida de la Iglesia, y también, como dices tú, en el diálogo con la sociedad. Entonces, más que nunca hay que cuidar la formación. Hay que tener también en cuenta que formamos parte de una sociedad especialmente herida desde el punto de vista antropológico, y eso también necesita, digamos, pues que nuestros seminaristas vivan su propio proceso de sanación y también se rearmen para poder tener una palabra desde Cristo y desde el Evangelio para nuestra sociedad. Entonces, los desafíos son muchos. Claro, entiendo que también los seminaristas, los sacerdotes, somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Por tanto, llevamos dentro de nosotros las heridas propias de nuestra propia sociedad. Y también a veces la gente ve a los sacerdotes como si fueran Dios o como si fueran ángeles o seres divinos, y seguimos siendo hombres que necesitamos experimentar nosotros mismos la redención para después ser instrumentos del Redentor, por así decir. Para mí acabas de dar en el clavo, porque la experiencia de la salvación es la experiencia por antonomasia de la vida cristiana, y es la que tiene que ser también la que mueva toda la experiencia de formación del seminarista, porque ¿de qué va a ser testigo? ¿Se va a constituir en qué? En testigo e instrumento del Salvador, es decir, propuesta de sentido que redime, que perdona, que recrea. Si esa experiencia
no se vive ya como la experiencia fundante en el seminario, no va a constituir tampoco después la experiencia central del ministro, del sacerdote. Entonces, es muy importante que todas las dimensiones contribuyan precisamente a esto, ¿no? Es decir, a empapar del sentido de la salvación y de la relación con el Salvador, para que después todo este ministerio sea, pues esto, un ministerio terapéutico, fecundo, en cuanto a que en medio, como decimos, de las pobrezas, de las heridas, de la indiferencia o de una sociedad, que me gusta decir a mí, aparentemente indiferente, en el fondo están necesitando, como todos necesitamos, del amor incondicional que solo se encuentra cuando nos encontramos con Él, con el Señor. Y también, pues todo lo que dices, evidentemente en un sacerdote pues está aplicado a todo el ejercicio de su ministerio, desde la predicación hasta el acompañamiento pastoral y la celebración de los sacramentos. Yo creo que hay un subrayado que tiene como una doble manifestación, que podríamos decir discipulado misionero y comunión eclesial. Discipulado en el sentido que en el seminario, pero no solamente el seminario, sino realmente toda la vida, tiene que estar marcada por el seguimiento de Cristo. Como tú dices, aquí en el seminario, que es lo que nos ocupa ahora, es un discípulo que ora, es decir, que está en comunicación íntima y de amistad con su Señor. Es un discípulo que celebra la liturgia como el acontecimiento que actualiza el misterio de la salvación aquí y ahora. Es un discípulo que se deja abrazar en su debilidad y miseria por la misericordia del Padre en el sacramento de la reconciliación. Es un discípulo que estudia, porque sabe que la mente hay que formarla según la mente de Cristo, en la filosofía, en el mundo de la filología, en el mundo del derecho, de la historia, de la teología. Y es un discípulo también que sale al encuentro de la vida pastoral, para que ese corazón de pastor, que de alguna manera germinalmente ya está en él por la vocación, un día explosione, en el sentido que se manifieste ya como un pastor según los sentimientos del buen pastor. Entonces, es siempre un discípulo. Y junto a esto, es un discípulo que después será enviado. Pero como dices tú muy bien, si no es un discípulo que tiene como único maestro a Jesús, después será enviado para ser ¿qué? Solamente podremos ser maestros si vivimos cada día con la certeza de que primordialmente lo que somos es discípulos. Y lo segundo, en comunión. Es decir, no lo podemos vivir cada uno por nuestra cuenta, ni desde un intimismo espiritualista, que al final es casi un dar vueltas sobre uno mismo, ni tampoco sobre una especie como de discipulado, de francotirador, ¿no? Donde me basto yo y mis cosas. No. Es en ese nosotros eclesial que es el que da sentido a todo, porque hemos sido llamados en la Iglesia y nos ponemos al servicio de la Iglesia. Entonces, este elemento comunitario que no siempre es fácil que asumir y que no siempre se pone en el centro, sino que a veces parece más bien una cuestión accidental, no debemos dejar de subrayarla. Y sobre todo, esta es la razón de ser del seminario, porque podrían rezar cada uno por su cuenta, ¿no? Podrían venir a clase y volver a su casa perfectamente, ¿no? No. Es la comunidad la que forma, y nos formamos también en comunidad para después construir iglesia y construir de un modo especial presbiterio diocesano. Además, Óscar Nada manifiesta también el ser de Dios como la comunión eclesial. Si nosotros decimos que Dios es amor, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos diciendo que lo que constituye y el ser de Dios es la relación interpersonal. Entonces, esto es fundamental para entender que la vida de la Iglesia, que la vida de los seminarios y la formación en los seminarios es un desafío de tipo relacional. Lo que está en juego es lo que dices tú, es decir, abrirnos a la novedad de unos vínculos o de un vínculo superior a cualquier otra consideración, que es ese en Cristo, ¿no? Hermanos en Cristo. Y no podemos negar también que una de las grandes amenazas que más destrozos genera en la vida de la Iglesia es cuando ese vínculo en Cristo es usurpado por otros vínculos. Por ejemplo, modos de pensar, pertenencia a una generación, a una línea de pensamiento. Todo eso es legítimo porque crea una diversidad que es legítima, pero que solo se vive sanamente cuando lo vivimos en Cristo. Es decir, cuando el vínculo que dejamos por encima de todo que prevalezca en nuestras relaciones Cristo Jesús. Y esto, como dices tú, es fundamental alimentarlo ya en el seminario, hacer experiencia de esto para que después estos futuros pastores sean fundamentalmente artesanos de comunión, con relación a la Iglesia universal,
con relación a la Iglesia para nosotros local en España y en cada una de las diócesis, y después también hasta llegar, digamos, a la célula más pequeña, sería la parroquia. Y podríamos decir, la ideología nos separa, la caridad nos une. Juntos andemos, Señor, por donde fueres, tengo de ir, por donde pasares, tengo de pasar. Juntos andemos, Señor, juntos andemos, Señor. Y estamos hablando con Ángel Carnicero, delegado de Pastoral Vocacional de Tui Vigo, formador del Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago de Galicia, y estamos en el Dios de cada día de Radio María. Yo os hablo Óscar Fernández, sacerdote de Mondoñedo Ferrol. También soy el delegado de Pastoral Vocacional de mi diócesis. Compartimos aquí este encargo. Y para terminar ya el programa, me gustaría que ampliásemos un poco la perspectiva en cuanto que hablar de vocación no es hablar solo del seminario, aunque el seminario sea como el corazón de la diócesis. De hecho, la Conferencia Episcopal en el año 2025, en febrero, tiene previsto celebrar un congreso de las vocaciones, donde todas las diócesis estamos llamadas a participar y tratar el tema de la cultura vocacional. ¿Qué significa hablar de cultura vocacional? Hablar de cultura vocacional significa ayudar a la Iglesia en su conjunto, pero también a la sociedad, a crear ese ambiente en el que pueda resonar, digamos que públicamente, pero también en lo más íntimo de cada uno, la llamada fundamental que Dios nos hace a todos. Es la llamada primordial, que es la vocación a la vida, pero no una vida cualquiera. No es a la vida biológica también, es a la vida de comunión, en el amor con el Dios Trinidad, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y desde Él también en una fraternidad absolutamente nueva. Entonces, cuando hablamos de vocación, estamos hablando, podemos decir así, del deseo, de la sed, del empeño que Dios tiene por cada una de sus criaturas, ¿no? Por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué está en juego? La felicidad. ¿Qué está en juego? Una vida lograda. ¿Qué está en juego? El sentido de la historia en general y el sentido de cada biografía en particular. Por eso la Iglesia siente la urgencia de estar permanentemente hablando de vocación, es decir, de un Dios que busca para darse a conocer, dándose a conocer invita a una relación especial con Él, y desde ahí se abre, digamos que emergen un montón de efectos que son decisivos para la vida del hombre, ¿no? Por eso hablamos primordialmente de vocación. Está resonando con fuerza en la Iglesia de España este lema, ¿no? Porque Dios te ama, Dios te llama. El Dios que te crea por amor te llama a vivir también en el amor, ¿no? Y desde ahí se van de alguna manera acompañando los grandes interrogantes que todos llevamos en lo más profundo de nuestro corazón, aunque queramos negarlos, aunque no queramos reconocerlos, o aunque nos empeñemos por no escucharlos, ¿no? Pues el sentido de la vida, el sentido del límite, la pregunta por el amor, por la existencia, la pregunta por la muerte, la pregunta por desafíos como la enfermedad, o incluso el drama de tantas y tantas vidas. Bueno, pues desde ahí la vocación es de alguna manera el espacio donde vivir en serio, donde vivir a fondo, donde vivir de un modo responsable la existencia humana. Y desde ahí la Iglesia nos dice, bueno, pues la vocación entraña también un proyecto. Entonces, una vez reconocida esta vocación universal, que todos de alguna manera queda sellada por el don del bautismo, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, redimidos en el Señor, criaturas habitadas por el Espíritu, en fraternidad. Bueno, pues desde ahí pues vamos descubriendo cómo el Señor nos hace una propuesta particular en la que se personaliza esa vocación general en cada uno de nosotros, que es lo que a mí me gusta llamar como el Espíritu Santo colorea, ¿no? En cada uno la vocación
esta vocación universal, ¿no? A la santidad, a la vida en Cristo. Y entonces aparece el sacerdocio, la vida religiosa, la vida matrimonial y familiar. Eso que llamaríamos los estados de vida, de alguna manera concretizan la vocación de cada uno, ¿no? Claro. Que por cada uno lo vivirá de forma también personalísima, ¿no? Si cada vocación es una, con esa imagen tan bonita que usas, una coloración del espíritu, también podríamos decir que cada persona la vive con un color especial. Y esto es muy interesante, sobre todo porque la vocación no niega, no nos va a aniquilar, al contrario. Por eso es tan importante descubrir la vocación, porque la vocación es la garantía del máximo desarrollo personal de lo que yo soy. Es decir, nunca vamos a hacerlo si soy yo tan yo mismo como cuando vivo según esta vocación. Entonces, es muy importante que resuene esta vocación universal, esta vocación de todos, la vocación al amor, la vocación a la vida en Cristo, pero también que después descubramos y dejemos que esta vocación se concretice en cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ser nosotros, nuestra humanidad, quien coloree esto. Mi psicología, mi afectividad, mi modo de ser, mis cualidades, no van a ser aniquiladas con la vocación, al contrario, van a ser activadas y llevadas a su plenitud. Por tanto, si nos preguntasen a ti y a mí, Óscar, ¿cuál es tu mejor versión? Pues tendríamos que decir Óscar y Ángel revestidos de Cristo Jesús. Esta es la clave. Y para nosotros en particular, como sacerdotes, esto en el camino sacerdotal. Si le preguntásemos a un matrimonio, ellos nos dirían en el matrimonio. Si le preguntásemos a una religiosa, en su vida consagrada. Y también, por supuesto, pues las vocaciones pues también de servicio más concreto en el ámbito de la Iglesia, ¿no? Pues un catequista, un acólito, un lector, un agente de pastoral que trabaja en la acción caritativo-social o un hombre o una mujer que dedican su tiempo a orar en el silencio de la adoración, en un grupo de adoración nocturna, etc. Haría, por ejemplo, pensando en nuestros oyentes, que habrá pues, casos tan particulares, una persona que está a lo mejor enferma o que ya tiene sus años y no sale mucho de casa, ¿cómo puede vivir su vocación? Pues la vive quizás de forma más fecunda, porque fíjate, la vocación habla del ser. Hay muchas veces, me gusta decirle a las religiosas mayores, que muchas veces viven la tensión de ya no podemos trabajar como trabajábamos antes, ya no podemos hacer, yo le digo, estáis en el tiempo más fecundo, que es el tiempo del ser. Cuando un enfermo en su casa se une a Cristo Jesús y desde ahí ama, desde quizás su postración en una cama o desde el silencio de un sillón en el salón de su hogar, pero está pensando en la iglesia, está orando, le preocupa que haya vocaciones al sacerdocio, le preocupa que haya chicas que se sientan persuadidas e ilusionadas con la vocación de la vida consagrada, que acompañan los dramas de la historia y las dificultades de la iglesia con su oración. Quizás yo me atrevo a decir que ese apostolado de hogar silencioso entre cuatro paredes puede ser mucho más fecundo que a veces una actividad un tanto desaforada que tú y yo podamos llevar en nuestro ministerio mucho más activo y más joven. Entonces yo les diría también desde aquí que crean de verdad que son un auténtico pulmón y que son nuestra columna, nuestros ancianos y nuestros enfermos, que son como si dijésemos un coro, ¿no? Que unidos a la benevolencia del buen Dios están favoreciendo la acción de toda la Iglesia y están también misteriosamente sembrando una renovación que no se puede calcular porque forma parte del misterio del exceso del amor de Dios de los que ellos forman parte. Por tanto, los necesitamos muchísimo. Muchas gracias por estas palabras, Ángel, que creo que van a ayudar a más de una persona. Y como nuestro tiempo es tan limitado y esta conversación es tan interesante, incluso se me ocurre que en otra ocasión volvamos a hablar y a profundizar en el tema de la cultura vocacional. Y me permito terminar pidiendo a nuestros oyentes, especialmente a aquellos de los que has hablado ahora, que recen especialmente por todos los seminarios, especialmente por este seminario interdiocesano Apóstol Santiago de Galicia que acaba de comenzar, y que sigan orando para que la cultura vocacional sea promovida, y especialmente por este congreso que habrá en Madrid en febrero. Así os lo pido, queridos oyentes. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. También aprovecho para gracias a Radio María porque qué forma tan bonita de construir, de tejer comunión así por medio de las ondas. O sea que muchísimas gracias. Y hasta que nos volvamos a encontrar, un abrazo muy grande.
Así finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Óscar Fernández Expósito desde la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.